Vamos a compartir la palabra, la meditación en esta mañana de la Cena del Señor. El mensaje de hoy tiene por título La suficiencia de Cristo. Vamos a meditar en las Escrituras cómo Cristo realmente es suficiente para nosotros y ver que a través de la suficiencia de Cristo nosotros presentamos nuestra vida que es insuficiente para que Él transforme nuestra realidad. Quiero comenzar con una pregunta que nos lleve a meditar. ¿Alguna vez te has sentido saturado, abrumado, tal vez sobrepasado por las cosas a diario que tenés que hacer? Por las cosas a diario que tenés que ocuparte y te das cuenta de que no podés con todo eso porque te sentís insuficiente, te sentís incapaz para hacer esas cosas. Yo creo que eso nos pasa a todos en realidad. Y cuando hablo de insuficiencia, me refiero a esa incapacidad para hacer las cosas que tenemos por delante. Muchas veces tenemos tanto por hacer que nos preguntamos cómo, de qué manera, de dónde sacaré el tiempo, de dónde saco los recursos, porque vemos que nuestras vidas son limitadas y no podemos con tanto, ¿sí? Ya sea porque lo que tenemos por delante es mucho, o ya sea porque estamos muy cansados, o ya sea porque no sabemos cómo hacerlo, o por nuestras propias limitaciones. No sé si alguna vez te ha pasado sentirte así, saturado, lleno, abrumado, sin encontrar el rumbo, sin encontrar la salida. A ver, pensemos, por ejemplo, en áreas como nuestra fe. Pensemos en nuestra fe, en nuestra vida cristiana, en lo cotidiano. Siempre sabemos que debemos o que tenemos que orar más. Y siempre nos quedamos cortos en la oración. Siempre sabemos y decimos, ¿cómo me gustaría leer más la Biblia? Y siempre nos quedamos cortos. Siempre sentimos que lo que hemos leído es insuficiente, que no alcanza. Nos quedamos cortos en nuestra vida devocional. Nos quedamos cortos, como te decía, en la oración. Sentimos que para las cosas espirituales somos insuficientes y que no damos la medida de lo que Dios espera de nosotros. Yo creo que todos pasamos por esas luchas, por esas dificultades, ¿sí? Sentimos que no estudiamos la Biblia lo que deberíamos estudiarlo. Sentimos que no rendimos nuestra vida al Señor como realmente deberíamos hacerlo. Nos pasa en la familia. Si somos casados, tenemos demandas. Si somos solteros, hay demandas también. Porque para los hijos del Señor hay demandas de vivir justa y piadosamente. En nuestro trabajo tenemos demandas. Tenemos la demanda del Señor en nuestra vida de marcar una diferencia, de no ser iguales al resto de las personas, ¿sí? En la familia nos pasa, en el trabajo nos pasa, en el matrimonio nos pasa, que sentimos que somos insuficientes, que no somos buenos esposos, que no son buenas esposas, las mujeres, con nuestros hijos, que nos falta ser mejores padres, o con nuestros padres, que nos falta ser mejores hijos. Pero siempre sentimos que lo que hacemos o lo que damos no alcanza. Y eso es debido a la insuficiencia que hay en nuestra vida. Porque ¿sabe qué, hermanos? El Señor no nos creó autosuficientes. No nos creó el Señor para que nosotros nos manejemos por nosotros mismos. No nos podemos valer por nosotros mismos, porque realmente no lo podemos. Hermanos, si queremos vivir justa y piadosamente en esta vida, debemos entender que necesitamos a Cristo en nuestra vida. Necesitamos al Señor. Solos no podemos. ¿Amén? Pero ¿sabe qué? No es solamente eso. Eso sería muy personal. También, además de eso, tenemos la demanda del Señor que Él nos ha llamado, como dice la palabra, a sobrellevar las cargas los unos de los otros. ¿Sí? Y a veces uno piensa, ni siquiera puedo con lo mío, y tengo la demanda del Señor de sobrellevar las cargas de mis hermanos, de sobrellevar las cargas de mi prójimo. Porque si queremos vivir como el Señor quiere, como es agradable ante el Señor, no podemos obviar la realidad de que la palabra dice sobrellevar las cargas los unos por los otros, orar los unos por los otros. No somos seres individuales, somos miembros, dice la palabra. ¿Cómo dice la palabra? Somos miembros los unos de los otros. Entonces, no solo es lo nuestro, no solo son nuestras cargas, no solo son tus problemas y tus necesidades, es la de tus hermanos, la de tu iglesia, la de tus seres amados, la de tu prójimo. Ahora la pregunta es, ¿qué haces
¿O qué hacer para no cargarnos y no sentirnos tan saturados al ver nuestra propia insuficiencia? ¿Qué hacer para no sentir ese peso de sentirnos tan insuficientes y que no podemos con el día a día? ¿Cómo hago cuando no puedo ni conmigo mismo y mucho menos con las necesidades de los demás? Hermanos, meditemos en esto. No tenemos ni las capacidades, ni las fuerzas físicas, ni los recursos, y tampoco nos alcanza el tiempo para suplir nuestras necesidades, las necesidades de nuestra familia, las necesidades de nuestros hermanos. No podemos hacer todas esas cosas. ¿Cómo manejar nuestra insuficiencia? Hay una palabra, hay un pasaje en las Escrituras muy conocido por todos nosotros, que yo en esta mañana quiero que meditemos y analicemos juntos, ¿sí? Esta palabra se encuentra en el libro de Marcos, capítulo 6. Yo le invito a que usted lo pueda buscar. Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículo 30. Marcos, capítulo 6, versículo 30 al 44. Quiero pedirle que lo busquemos para poder compartirlo juntos. Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículo 30 al 44. Hay una enseñanza final a la que vamos a llegar después de esta meditación. Esa enseñanza final es: si rendimos nuestra insuficiencia ante el Señor, Él nos va a dar de su suficiencia para suplir nuestras necesidades y las de los demás. ¿Amén? Voy de nuevo con esto. Si nosotros rendimos nuestra insuficiencia delante del Señor, Él nos va a dar de su suficiencia para poder suplir no solo nuestras necesidades, sino las necesidades de los demás también. ¿Amén? Marcos capítulo 6, ¿lo tiene? Dice la palabra del Señor. Es una historia muy conocida que tal vez la has leído 1 y 100 veces, y espero que así sea. Bueno, si la has leído 100 veces, hoy la vamos a leer una vez más. Pero vamos a meditar juntos en esto. No vamos a predicar expositivamente, pero vamos a analizar enseñanzas y aplicaciones en estos versos. Leemos estos versos y después oramos al Señor. Dice la palabra en el versículo 30. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades, y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él les dijo: dadle vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron: 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos, de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5.000 hombres. ¿Amén? Si nosotros meditamos rápidamente en esto, decimos 5 panes y 2 peces para 5.000 hombres. ¿Amén? Pero 5.000 hombres no estaban solos.
estaban con sus esposas y sus hijos. Qué hermoso poder meditar en esto. Oramos, hermanos. Oramos al Señor. Padre amado, queremos en esta mañana presentarnos ante ti, Señor, una vez más. Darte la gloria, darte la honra, Señor. Pedirte, Señor, que bendigas esta palabra, que podamos meditar, Señor, en ella. Que tú nos hables a través de las Escrituras y que esta verdad del Evangelio pueda, Señor, llegar a lo más profundo de nuestro ser y de nuestro corazón. En esta mañana, Señor, queremos entregar nuestras vidas en tus manos de amor, de gracia y de misericordia, para que conforme a la verdad del Evangelio puedas obrar en cada uno de nosotros para la gloria de tu nombre. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. Gracias, Señor. Meditemos en esto, hermanos. Dice el versículo 30 que el Señor Jesucristo había enviado, eso lo dice un poquito atrás, pero en el verso 30 dice que los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. El Señor Jesús, versos anteriores, envía a sus discípulos de 2 en 2, ¿sí? Los envía de 2 en 2 por diferentes lugares a predicar la palabra del Señor. Terminado su viaje de predicación, los discípulos del Señor vuelven a reencontrarse con Él y comienzan a rendirle cuentas a su maestro de todas las cosas que ellos habían visto, de todo lo que habían enseñado, de todo lo que habían predicado, ¿sí? Pero había algo en ellos estaban cansados, porque era una tarea agotadora. Ellos no es que se tomaban un remis para irse a la otra punta de la ciudad a predicar y volvían en un Uber, no, hermanos. Ellos debían caminar grandes distancias al rayo del sol en las fuertes temperaturas del desierto, ¿sí? De esa zona muy calurosa, y ellos salieron a predicar. Y ellos habían visto también la muerte de Juan el Bautista, ¿sí? Habían visto la muerte de Juan el Bautista, habían visto cómo ya el Evangelio comenzaba a ser perseguido en ese tiempo primitivo, y ellos llegan de su viaje de predicación, ¿sí? Ellos estaban cansados. Y el Señor se dio cuenta de su cansancio, se dio cuenta de su agotamiento, ¿sí? Entonces, el Señor sabe esto. Fíjense lo que el Señor les dice en el verso 31 y 32. Les dice el Señor: vengan, vamos a un lugar aparte, a un lugar desierto para descansar un poco, ¿sí? Porque eran muchos, dice, la gente que iba, la gente que venía, de manera, dice el verso 31, que no tenían tiempo ni siquiera para comer. No había tiempo. Era tanta la gente necesitada de oración, de predicación, de ministración del Evangelio, que ellos no tenían tiempo ni siquiera para sentarse a comer. El versículo 32 dice que ellos se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero dice la Escritura que muchos los vieron, los siguieron a ese lugar. Es más, muchos al darse cuenta dónde ellos iban a ir, dijeron: bueno, vamos, nos adelantemos, lleguemos primero y los esperamos allá. Porque había mucha gente necesitada, hermanos. Había necesidad del Evangelio. La gente necesitaba estar cerca del Señor. La gente necesitaba la palabra del Señor para sus vidas. ¿Ven? Veamos, por favor, el verso 34. Dice la palabra: y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Una vez llegado a ese lugar, la intención de Jesús y sus discípulos, ¿cuál era? Descansar un poco, tener tiempo para charlar, tener tiempo para comer y compartir. Pero el Señor, que escudriña los corazones, que conoce hasta lo más íntimo, vio esa multitud, no tan solo con problemas físicos, no tan solo con problemas económicos, no tan solo con problemas secundarios, sino que el Señor vio en el corazón de esa multitud que el verdadero problema era espiritual. No tan solo físico o material, ¿sí? Sino que había un problema espiritual. Jesús, dice la palabra, que los vio como ovejas sin pastor. Entendamos el concepto pastoral de ese tiempo. Una oveja, un rebaño sin pastor, era un rebaño que no tenía rumbo fijo, que no era llevada a lugares de delicados pastos, como dice la palabra. El pastor guiaba a las ovejas a buenos lugares, donde había buena agua para beber, donde había buenos pastos para comer. En cambio, una oveja sin pastor no tenía rumbo, no era bien alimentada. Jesús vio el dolor en esa multitud y tuvo compasión de ellos, dice la palabra.
porque vio que eran como ovejas sin pastor. Amén. Jesucristo podría haber dicho, y con toda autoridad, hermanos, este es el tiempo que yo necesito para mis discípulos. Este es el tiempo que mis discípulos necesitan para descansar. Este es el tiempo que yo necesito para descansar. Hermanos, muchas veces es necesario poner un freno y decir que no, ¿se entiende? Muchas veces tu tiempo es válido, tu tiempo de descanso tiene validez. Pero el Señor podría haber dicho eso. Sin embargo, la palabra dice que Jesús fue movido a misericordia, tuvo compasión de ellos. El Señor se conmovió al ver esta multitud necesitada en lo más profundo de su ser. Amén. Porque Él vio su desaliento, vio su desánimo, vio sus cargas. Hermanos, meditemos. A nuestro alrededor, hermanos, vos y yo, tenemos gente, tenemos hermanos, amigos, familiares, personas pasando por dolor, pasando por tristeza, pasando por frustración, por angustia, personas que han sufrido pérdidas irreparables, personas que viven en la desesperación. Alrededor nuestro hay padres luchando por sus hijos, padres sufriendo por sus hijos. Alrededor nuestro, hermanos, hay padres que sufren porque sus hijos están apartados del Señor. Alrededor nuestro hay hijos que claman por la vida de sus padres. Aunque nosotros no lo veamos, necesitamos dejar de ver un poco más hacia adentro y comenzar a ver hacia la multitud, ¿sí? Muchas veces decimos, bueno, pero mi tiempo vale, pastor, usted lo dijo. Sí, nuestro tiempo vale. Pero nosotros necesitamos ver no solo hacia adentro, sino ver hacia los demás. Alrededor nuestro hay gente clamando por ayuda, gente clamando por misericordia, gente que necesita un abrazo, gente que necesita ser perdonada y aprender a perdonar. Algunos necesitan consuelo, otros necesitan alivio, otros necesitan perdón, otros necesitan ser libres de la culpa. Hay gente que lucha por ser libre de la vergüenza, de la condenación. Alrededor nuestro hay gente necesitada por todas partes, hermanos. Y tal vez, con toda razón y justificación puedas decir, bueno, pero yo no estoy sirviendo en el liderazgo, yo no estoy al frente de una congregación, pero no necesariamente necesitamos eso, ¿sí? Tal vez son esos niños pequeños que tenés en casa, tal vez tu ministerio es tu casa, tal vez tu ministerio es tu cónyuge, tu ministerio son tus compañeros de colegio, tus compañeros de trabajo, tal vez tu ministerio son tus vecinos, tus familiares que no conocen a Cristo. No necesariamente debes estar involucrado en un liderazgo como Jesucristo o como sus discípulos. Alrededor nuestro hay gente que está necesitando. Hay gente que está necesitando conocer al Señor. Hay gente que está sufriendo. Hay gente que no le está pasando para nada bien. Hermanos, el punto es que somos personas necesitadas, teniendo que suplir necesidades de otras personas también que están necesitadas. Ese es el punto que nosotros debemos entender. Y el Señor, a diferencia de lo que hubiésemos hecho muchos de nosotros, porque debemos entender que tal vez nosotros en ese lugar hubiésemos dicho, bueno, hemos tenido una semana difícil, es el momento en que nos toca juntarnos a comer, a charlar, a rendirnos cuenta, bueno, que la multitud espere, que vengan mañana, ahora es el tiempo nuestro. ¿Sabe qué? A diferencia de muchos de nosotros, el Señor Jesucristo tuvo compasión de esa gente. Y Marcos, el escritor, resalta esto. Marcos en su libro dice, ese Salvador que no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Jesucristo no vino para ser servido, vino para servir, hermanos. ¿Amén? Y debemos entender, ese es el primer punto. Somos personas necesitadas, pero que tenemos el llamado del Señor a suplir necesidades de otras personas, que también, al igual que vos y yo, son necesitados. ¿Amén? Hermanos, el segundo punto es que el Señor usa personas incapaces, insuficientes y llenas de necesidades. ¿Amén? Y esas personas somos vos y yo. El Señor utiliza, es más, el Señor buscó ese tipo de personas. El Señor no buscó personas preparadas, el Señor no buscó personas estudiosas, el Señor no buscó lo mejor de lo mejor. Dice la palabra que lo vil y lo menospreciado de este mundo, el Señor vino a buscar para avergonzar lo que se dice ser y no es.
El Señor utiliza, mis hermanos queridos, personas incapaces, insuficientes, llenas de necesidades. Él usó a sus discípulos. Él usó a los discípulos, hermanos. Fíjese el verso 36. ¿Qué dice la palabra en el verso 36? ¿Qué dijeron los discípulos ante esa gran multitud? Señor, despídelos. ¿Qué dijeron? Mándalos a su casa. Suena chocante, pero si nosotros tenemos que traducirlo a un lenguaje que vos y yo podamos entender, vinieron los discípulos al ver la gran multitud y dijeron, Señor, ya es tarde, mandalos a su casa, decirles que se vayan a los campos y a las aldeas alrededor y que vayan a comprar pan. Señor, mirá, no tienen que comer, mandalos que vayan a comprar, porque ya es tarde, Señor. Fíjense la respuesta, hermanos, y esa es la respuesta que muchos de nosotros hubiésemos tenido en ese momento. Y no debemos decir, no, si yo hubiese estado ahí, yo hubiese ido y los hubiese abrazado a todos. Señor, son un montón. ¿Cuánto tiempo vamos a estar para ministrar a estas personas? Hay mucha necesidad. Estamos cansados, recién venimos de cumplir el propósito y el mandato que tú nos habías dado. Amén. Ellos podrían haber dicho, Señor, vamos, envíalos. Y justamente dijeron eso, despídelos, para que vayan a los campos y las aldeas alrededor, para que compren comida. Fíjense el verso 37. ¿Qué dijo Jesús? Respondiendo el Señor les dijo, denle vosotros de comer. Y ellos dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Esa es la condición de las personas que Dios usa. Gente cansada, como los discípulos. Gente tal vez desanimada, como estaban los discípulos. Gente que no había tenido tiempo ni siquiera de sentarse a comer. Pero gente sin compasión. Lo que marcó la diferencia entre Cristo y sus discípulos es la compasión. Jesucristo, viendo la multitud, tuvo compasión de ellos. Tuvo empatía, se puso en lugar del necesitado. En cambio, los discípulos dijeron, Señor, envíalos. Envíalos de nuevo, envíalos a su casa, que vayan, que compren comida y que coman. Pero esa es la clase de gente que el Señor usa. Amén. Esa es la clase de gente. Gente sin compasión, como muchas veces vos y yo somos. Como muchas veces le hemos dado la espalda al necesitado. Como muchas veces hemos mudado el rostro en la necesidad. Esa es la gente que el Señor usa. Gente imperfecta. Esa clase de gente califica para servir al Señor. Porque no se trata de quiénes somos nosotros. Se trata del poder del Señor obrando a través de su Espíritu Santo y funcionando en nuestras vidas. Amén, hermanos. Despide a esta gente, que se cuiden ellos mismos, que vayan a buscar qué comer. Ahora nosotros tenemos que descansar, ahora nosotros debemos comer, este es nuestro tiempo, tomémonos este tiempo para nosotros. Ellos estaban desgastados, ellos estaban cansados física y emocionalmente, ocupados, no tenían compasión, sino que además no tenían los recursos para hacerlo. Ellos vieron semejante cantidad de gente, hermanos, eran más de 20.000 personas, 5.000 hombres, dice la palabra, sin contar las mujeres y los niños. Había mucha gente que atender. Entonces ellos dijeron, ¿de dónde vamos a darles de comer? Encima, el Señor les dice, denle ustedes de comer, ¿sí? Ahí la palabra habla de un denario y tal vez nosotros no entendamos el valor de un denario. Pero un denario era lo que ganaba un obrero por día de trabajo, ¿sí? Lo que ganaba un obrero por día de trabajo era un denario. Entonces ellos dijeron, ni siquiera con 200 denarios podríamos darle de comer a esta cantidad de gente. Ni con el sueldo de 200 días de trabajo podríamos alimentar a semejante multitud. ¿Amén? Es como decir, Señor, ¿dónde crees que vamos a conseguir comida para tantas personas? De repente se encontraron 15.000, 20.000 personas. Señor, ¿con qué? ¿Y de dónde vamos a comprar la comida? No se olvide, hermano, que la palabra dice que era un lugar desierto, un lugar vacío, no un desierto de arena, porque dice que había lugares verdes, donde había hierba verde donde recostarse, sino un lugar desierto, un lugar vacío. No había nada. No es como en nuestros tiempos, que usted sale, hay un almacén cada 20, 30 metros, ¿verdad? Pero usted piensa en estos tiempos, si de repente se juntan 10.000, 15.000 personas enfrente de su casa, ¿y usted tiene para darles de comer? ¿Cómo haría? ¿Sí? ¿Dónde saldría a buscar los recursos?
hasta que usted reúne el dinero, hasta que usted compra las cosas para semejante multitud. Bueno, imagínense en ese tiempo, que era mucho más difícil. Amén. Hermanos, y para marcar más su necesidad, ¿qué les dice el Señor? Vayan ustedes y denles de comer, ¿sí? Y el Señor dice, pregunten cuánto tienen. Ellos no tenían el dinero suficiente, y si lo hubiesen tenido, no había dónde comprar alimento para tanta cantidad de gente. Lo que había eran 5 panes y 2 peces. Fíjese el verso 38. Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron, 5 y 2 peces. En otro de los evangelios dice que era lo que un niño tenía. En otro evangelio dice que un niño tenía 5 panes y 2 peces. Entonces, usted puede meditar en esto. Pero pastor, ¿el Señor no podría haber hecho de otra manera para alimentar a estas personas? ¿El Señor podría haber hecho caer maná del cielo? ¿Qué piensa usted? Claro que sí. ¿Acaso no es el mismo ayer, hoy y siempre? ¿No es el mismo Dios poderoso en la piel de Jesucristo hecho hombre? ¿El mismo Dios que hizo caer el maná del cielo? ¿El que hizo caer las codornices del cielo? ¿No lo podría haber hecho aquí? Claro que lo podría haber hecho. El Señor Jesucristo no es el mismo Señor Jesucristo, no es el mismo Verbo que hizo todo con el poder de su palabra en Génesis. ¿No es el mismo? Claro que es el mismo, pastor. Claro, hermanos, es el mismo. Quien con el poder de su palabra podría haber soltado su palabra creativa y haber hecho un milagro y que apareciera la comida en las manos de los 15.000, 20.000 personas que estaban ahí. ¿Pero por qué el Señor hizo esto? Porque Él quería usar la vida de los discípulos. Gente común, gente cansada, gente agotada, que no podía pensar bien porque estaban cansados, porque no habían comido, porque tal vez estaban molestos, porque querían descansar y porque tenían que atender a una multitud. Y encima el Señor les dijo, muchachos, encárguense ustedes y denle ustedes de comer. El Señor quería usar sus vidas. El Señor quería usar su insuficiencia. El Señor quería usar su incapacidad para mostrar su gloria y para mostrar que el Señor usa esa clase de personas. Y si el Señor los usó a ellos, el Señor quiere usar tu vida en tu insuficiencia, en tu cansancio, en tu desánimo, en tu enojo, en tu molestia. Porque no se trata de quién vos y yo somos. Se trata del poder maravilloso del Señor obrando en nuestras vidas. Para que se vea que no somos nosotros. Porque ellos no tenían nada para dar. Es como que ya lo habían dado todo, estaban cansados. Necesitaban reponer fuerza. Necesitaban ser ministrados por el Señor. Y sin embargo el Señor les dijo, una más. Un poco más. Vamos muchachos, una más. Pero el Señor en ningún momento les dijo, vamos, ustedes pueden. Ustedes son los campeones, vamos, todo lo pueden, vamos, ustedes son capaces, el poder está dentro de ustedes. No. El Señor vio su cansancio, vio que no tuvieron compasión y a pesar de la respuesta tal vez un poco cruel, que ellos dijeron, Señor, despedilos, mandalos a su casa, que se manejen ellos, Señor. Él utilizó sus vidas de igual manera, para que se vea que la gloria es del Señor y no de nosotros, y no de los discípulos. Amén, mis hermanos. El Señor pudo haber hecho un milagro, hermanos, pero Él decidió que los discípulos hicieran esto. Y esto nos tiene que llevar a meditar, hermanos. Este milagro nos enseña, mis queridos hermanos, que el método de Cristo para suplir las necesidades de un mundo necesitado es a través de personas necesitadas. ¿Qué es lo que el Señor va a utilizar para suplir la necesidad de alguien que esté necesitado? A otra persona que está necesitada. ¿Amén? Alguien necesitado va a suplir la necesidad de un necesitado. Cuando usted suple la necesidad de alguien, no es porque usted sea mejor que el otro, sino porque usted entendió que necesita a Cristo. De gracia hemos recibido y de gracia debemos dar. Hemos recibido de gracia porque todo lo que tenemos nunca lo hemos merecido. Así sea poco, nunca lo merecimos. Y cuando entendemos eso, no nos duele dar. No nos duele soltar, no nos duele abrazar al que está sufriendo, no nos duele reír con el que ríe, no nos duele ponernos en el lugar de aquel que la está pasando mal. Porque hemos entendido, mis hermanos, que de gracia hemos recibido amor, hemos recibido perdón, hemos recibido misericordia, hemos recibido un trabajo, hemos recibido una familia. Entonces, hermanos, debemos dar de pura gracia.
de pura gracia debemos dar. Amén. Hermanos, si hoy te sentís que ya no podés más, si hoy sentís que te quedaste sin fuerza, si sentís que estás cansado, si sentís que estás confundido, que no le encontrás el rumbo, que estás emocionalmente quebrado, que sentís pocas fuerzas para orar, que no tenés deseos de ir al Señor, que sentís que tu vida espiritual es insuficiente y que nunca llegás a la altura que quisieras estar, déjame decirte algo. Dale gloria al Señor por eso, porque has calificado para ser la clase de persona que Dios quiere usar. Si te sentís de esa manera, dale gracias al Señor, porque esa es la clase de persona que el Señor quiere usar. Amén. Porque Dios trabaja con personas insuficientes, hermano, que están cansadas, con personas que están ocupadas, que no pueden seguir adelante. Pero ¿qué hace esa clase de personas? Le dan al Señor los pocos recursos que tienen para que Él los use conforme a su voluntad. Amén, hermanos. Le dan a Él los pocos recursos que tienen para que el Señor los use conforme a su voluntad. Quiero que vayamos al libro de Juan, por favor. Vamos a ver el capítulo paralelo que habla de la misma historia. Eso significa que es paralelo. Juan capítulo 6, por favor, versículo 9. Evangelio de Juan capítulo 6, versículo 9. Dice la palabra del Señor. ¿Qué dice Juan? ¿Cómo lo relata Juan? Versículo 9. Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Dicen los discípulos, Señor, esto es todo lo que hay. 5 panes de cebada, 2 pececitos. Pero Señor, esto no alcanza para tantos. ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué estaban haciendo los discípulos, hermanos? Lo que vos y yo hacemos siempre. Vemos cuánto tenemos por un lado y vemos la necesidad por el otro, ¿verdad? ¿No hacemos así? Hablamos en familia y decimos, bueno, tenemos esta necesidad, lo ponemos por un lado. Y tenemos esto por el otro lado. Esto es lo que yo tengo. ¿Amén? Pero ¿cuál es la clave, hermanos? Lo que hicieron los discípulos después de que el Señor les habla, ¿sí? Ellos le dijeron, ¿cuántos panes tenéis? El Señor dijo, y ellos dijeron, bueno, hay 5 panes y 2 peces. Pero ¿qué hacemos con esto? ¿Sí? No podemos hacer nada con tan poco. Debemos llevarle al Señor nuestros recursos, hermanos. Debemos llevarle al Señor, presentarle al Señor nuestros recursos insuficientes y decirle, Señor, esto es lo que yo tengo. Yo sé que es insuficiente, pero tú puedes convertir mi insuficiencia en algo grande para la gloria de tu nombre. Amén. Debemos rendirle lo que tenemos al Señor y no lo que no tenemos. Debemos darle al Señor lo que sí tenemos y no lo que no tenemos. Y bueno, yo creo que muchos van a decir, claro, pastor, es obvio. ¿Cómo le voy a dar al Señor lo que no tengo? ¿Cómo le voy a rendir al Señor lo que no tengo? Debo rendirle lo que sí tengo. Pero déjeme decirle algo, hermano. Muchas veces cometemos el error de pensar y decir, bueno, si yo tuviera una casa más grande, yo podría servir mejor, porque invitaría a mis hermanos, hospedaría más gente. Si yo tuviera un mejor vehículo, podría hacer más. Si tuviera más dinero, si tuviera una mejor posición económica, si tuviera más conocimiento, yo podría servir al Señor. Si yo supiera más. Pero hermanos, el Señor no nos pide lo que no tenemos. El Señor no nos dice si vos tuvieras más. El Señor nos pide que le rindamos a Él lo que sí tenemos. Así sea muy poco. Lo poco que sabes, lo poco que tienes, tu pequeña casa, tu insuficiencia, ¿sí? Tu poco nivel de fe, tu poco conocimiento, todo lo que tenés debes rendirle al Señor. Amén. Mucha gente dice, si yo tuviera dinero, ayudaría a mucha más gente. Pero el Señor no te está pidiendo lo que no tienes, sino que de lo que tienes puedas rendirlo a sus pies, puedas entregárselo a Él para que Él pueda obrar. Amén. Pero veamos esto reflejado en la palabra. ¿Qué dice el versículo 39? ¿Qué les pidió el Señor? Les mandó que hicieran recostar a la gente por grupos sobre la hierba. Se recostaron, dice la palabra, y Él primero le pidió que le dieran a Él
los panes y los peces, ¿verdad? Ellos rindieron lo que tenían al Señor, ¿sí? En otro de los evangelios dice que Jesús dio gracias, ¿sí? Que tomó los 5 panes, tomó los 2 peces y dio gracias. ¿Por qué Jesucristo dio gracias? Porque el Señor reconocía la suficiencia del Padre en todas las cosas y lo necesitaba para suplir lo que faltaba. Hermanos, si nosotros deseamos, si anhelamos ser bendecidos, si anhelamos que el Señor bendiga nuestra insuficiencia, tenemos que rendir todo lo que tenemos ante Él, no lo que no tienes. No esperes a tener mucho para poder ser de bendición a otra persona. No esperes que te sobre, porque tal vez nunca te sobre en la vida. La diferencia la marcan las personas que no les sobra. La diferencia la marcan las personas que en su insuficiencia aprenden a ser de bendición. Amén. Si yo hubiese recibido más amor en mi vida, y bueno, yo podría dar la palabra de aliento. Hermanos, déjenme decirles algo que todos ustedes saben. Muchos de nosotros no hemos recibido el amor que hubiésemos querido recibir en nuestra crianza, en nuestra niñez, en nuestra adolescencia. Pero déjenme decirle algo más, no es excusa para no dar amor. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido un curso acelerado de ser padres? ¿Quién lo recibió? ¿Quién recibió un curso para ser el esposo perfecto de los muchachos que estamos acá? ¿Quién recibió un curso para ser la esposa perfecta? ¿Es excusa para no serlo? ¿Sabe qué? No vamos a ser esposos perfectos. No vamos a ser esposas perfectas. No vamos a ser padres perfectos, ni hijos perfectos. No vamos a ser siervos del Señor perfectos. Pero sí podemos ser hombres y mujeres piadosos que aman al Señor y que aprenden a servir al Señor en su necesidad, en su insuficiencia, en su dolor, en su quebranto. Llorar con el que llora, reír con el que ríe, abrazar a tiempo. Sí podemos hacerlo, porque en Cristo somos más que vencedores. Amén. En Cristo todo lo puedo, porque Él es mi fortaleza. Si Cristo está en mí, yo puedo hacerlo. Sin Cristo nada puedo. Con Cristo todo lo puedo. Amén, hermanos. En Cristo podemos. Y los discípulos solos eran esto. Señor, despedilos. Mandalos a su casa. Ellos eran eso. Y muchas veces nosotros sin Cristo somos eso. No tenemos tiempo para la necesidad ajena. No nos importa lo que pasa a nuestro alrededor. Bueno, si sufre, sufre. Si ríe, que ría. Bueno, que cada cual se maneje. Pero en Cristo ellos entendieron que debían rendir su insuficiencia ante el Señor para que las cosas cambiaran. Amén, hermanos. Hermanos, tenemos un Dios que llama las cosas que no son como si fueran. Tenemos un Dios de lo imposible. Tenemos un Dios que trae luz en medio de las tinieblas, que trae orden en medio del desorden, que trae paz en medio del caos, que trae fortaleza en medio de la debilidad. Un Señor todopoderoso que trae alimento en medio de la necesidad. Amén. No seamos como los discípulos que vemos la necesidad y vemos lo que tenemos. No se trata de lo que tenemos, se trata de cuánto estamos dispuestos a rendirle al Señor. Porque a veces pensamos cuánto tengo para resolver la situación. Porque no se trata de cuánto yo tenga o de lo capaz que yo sea. Se trata de Cristo, hermanos, y de nuestra dependencia de su suficiencia. Cristo es más que suficiente, mis hermanos. Cristo es todo lo que necesitamos. Amén. Por favor, versículo 41 al 44. Fíjense qué hizo el Señor. Entonces el Señor tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, los bendijo, partió los panes, le dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Yo quiero que usted piense ahí. Seguían siendo 5 panes y 2 peces, ¿verdad? Hasta ahí seguían siendo 5 panes y 2 peces. Ahora yo quiero que juntos leamos el verso 42. ¿Qué dice la palabra? Y comieron todos. Y no solo que comieron todos. ¿Qué pasó? Se saciaron. ¿Quiénes? Todos se saciaron. Y recogieron de los pedazos, no solo que comieron, no solo que se saciaron, sino que pasó. Sobró.
Recogieron de los pedazos 12 cestas, 12 canastas llenas, y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron, ¿qué dice la palabra? 5.000 hombres. Somos de buen comer los hombres, ¿verdad? Pero no solo los hombres, estaban las esposas de esos hombres, estaban los niños de esos hombres. Había muchas personas, hermanos. Y fueron 5 panes y 2 peces. Amén. ¿Qué pasó? Cuando ellos presentaron lo insuficiente que tenían delante del Señor, ocurrió el milagro. Todos fueron saciados en abundancia, no faltó nada. Solo Cristo, hermanos, puede satisfacernos plenamente. Amén. Solo Cristo puede satisfacernos plenamente. De su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Gracia abundante fue derramada en ese tiempo, en ese día, delante de esa multitud. Y uno dice, pero ¿cómo puede ser si lo que ellos tenían era insuficiente? Lo que ellos tenían. Pero cuando ellos rindieron lo poco que tenían ante el Señor obró el milagro. Amén. Señor, yo tengo poco, pero en tus manos puede ser mucho. ¿Sí? Y más cuando dejamos de pensar en nosotros mismos. Por eso a veces no logramos entender que el Señor Jesucristo dijo, es más bienaventurado dar que recibir. Porque aquellas personas que han descubierto el secreto de la palabra han entendido que mientras más dan, más tienen. Mientras más se desprenden de lo suyo, más el Señor sacia su necesidad. Ojalá que pudiéramos llegar todos a entender esto, hermanos. ¿Sí? Hermanos, Dios no nos ha dejado sin recursos. Dios nunca nos dejó sin recursos. El Señor envió a su Hijo para fortalecernos día a día. Amén. Solo nosotros podemos seguir adelante por su gracia, por su misericordia. El Señor Jesucristo dijo, yo soy el pan de vida, el pan que descendió del cielo. El que come de este pan, que dijo el Señor, no tendrá hambre jamás. Amén. Hermanos, tenemos a nuestro alcance a ese Señor más que suficiente. Ese Señor que nos dice, ríndete a mí, dame tu insuficiencia, dame tus recursos escasos y deja que yo sea el que haga lo que tú no puedes hacer. Hermanos, a veces hay cosas que no las vamos a poder hacer, no vamos a poder alcanzar. No tenemos los recursos para hacerlo, no tenemos el tiempo, no tenemos la manera, ni la fuerza, ni la capacidad. Entonces rindamos nuestra vida al Señor, presentemos nuestra insuficiencia, corramos a Cristo, permitámosle que Él nos deje ver lo incapaces que somos cuando vivimos sin Él, lo insuficiente que es nuestra vida cuando lo dejamos afuera de nuestros planes. Amén. Hermanos, nuestra vida no tiene sentido si Él no está en nosotros. Nuestra vida no tiene rumbo si nosotros dejamos al Señor afuera. Amén. Hermanos, que podamos expresar, como el apóstol Pablo expresaría tiempo después de entender que necesitaba al Señor. Con Cristo estoy juntamente crucificado, mas ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, dijo Pablo, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Amén. El Señor, hermano, nos ha amado. El Señor se ha entregado por nosotros para que nuestra vida insuficiente sea una vida plena, en abundancia, en Cristo y por Cristo. Amén. Que el Señor nos ayude a vivir conforme a su palabra cada día de nuestra vida y que podamos meditar en la Escritura y que esta enseñanza nos lleve a rendir nuestra insuficiencia a los pies del Señor. Amén. Amén, mis hermanos. Por favor, pongámonos de pie. Vamos a orar. Así después participamos de la cena del Señor. Bendito Dios, eterno Padre, una vez más venimos ante ti, Señor, y presentamos nuestras vidas. Queremos darte toda la gloria y toda la honra a ti, Señor. Queremos pedirte, Señor, el perdón sobre nuestros pecados. Que la preciosa sangre del Cordero nos limpie en esta mañana. Y que nuevas fuerzas, Señor, de lo alto vengan a nosotros. Que tal vez en este día, Señor, nos sentimos abrumados, preocupados, angustiados. Tal vez afligidos, Señor, sin fuerzas para poder continuar.
Pero hay nuevas fuerzas para tus hijos, Señor. Los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Y levantarán sus alas como las águilas. En el nombre de Jesús lo creemos, Señor, y nos apropiamos de tus promesas. Nos apropiamos de tu palabra. Señor, esas nuevas fuerzas vienen hoy a nuestras vidas y nos ayudan a levantarnos, Señor, a continuar, a no rendirnos, a no mirar atrás, Señor, a no esperar, Señor, a ser mejores personas. Porque tal vez, Señor, las cosas sigan igual. Tal vez los tiempos, Señor, sigan difíciles y cada vez las cosas se pongan peor. Pero confiamos en ti, Señor. Tenemos esperanza en el Dios de la creación. Tenemos esperanza en el Dios todopoderoso, en el Dios vivo, en el Dios de la palabra, en el Dios que sustenta nuestras vidas cada día, a pesar de nuestra incapacidad, a pesar de nuestra rebeldía, a pesar, Señor, de que muchas veces te hemos dado la espalda. Tú sigues siendo fiel, a pesar de nuestra infidelidad. Tú permaneces siempre fiel a nuestro lado. Tú nos amaste, tú te entregaste por nosotros, entregaste tu vida por la iglesia, por amor a la iglesia. Por eso hoy, Señor, rendimos nuestras vidas delante de ti. Dios santo, Dios todopoderoso, ayúdanos en nuestra debilidad, Señor, y obra conforme a tu palabra y a tu poder en cada una de nuestras vidas. Obra en nuestras familias, Señor, en los matrimonios. Obra en la vida de nuestros hijos, Señor. Obra en la iglesia. Obra en cada siervo, Señor, que predica tu palabra. En cada hogar donde se honre tu nombre, Señor. Establece tu bendición ahí. En el nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor, por poder un día más haber compartido tu palabra. Por estar de pie a pesar de tantas luchas y adversidades. Porque hemos entendido que solo por tu gracia estamos de pie. Tú nos sostienes, tú nos levantas. Tú, Señor, nos fortaleces para continuar y no desmayar, Señor. Por eso te damos toda la gloria y la honra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Amén, hermanos. Vamos a prepararnos para... Pueden tomar sus asientos.